Las heridas te han hecho grande, Alexander. Renuncio a esa empresa, me voy para Barcelona. Esto es para lo que yo nací. Escritor, poeta, compositor, gerente, más de 25 años de trayectoria. Ahorita lo hablaba, inclusive desde muy niño empezó a escribir. Ha publicado múltiples libros. No son solo los que están en la mesa, hay muchos más. Combina su vida artística con su parte y su mundo empresarial. Es una mezcla de emoción, amor, vida, dolor y propósito. Hoy nos acompaña Alexander Cosio. ¿Cómo está, hermano? Jorge, bien, hermano, gracias, feliz. Me encanta. Esto es un podcast que nació para dejar de lado libretos, paradigmas y libre y espontáneamente conversar con personas como tú, de carne y hueso, que han vivido, que han transitado y que se convierten en inspiración. Y yo te admiro muchísimo. En algún momento de la vida, Alexander y yo nos cruzamos, no solo para hacer negocios primero, y luego fui docente en un lugar donde nos encontramos estudiando programación neurolingüística. Así es. Fui docente de un proceso de vida que tú viviste. Pero en cada instante que he podido escudriñar, porque te sigo en las redes sociales, he encontrado mucha coherencia entre vida, arte y disciplina. Encontrar eso reunido en una persona, porque tengo en mi cabeza, en mi imaginario tengo, de que los artistas tienden a una entropía propia y muy del artista. Pero contigo, yo creo que las heridas te han hecho grande, Alexander. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, muy bien, qué rico lo que cuentas. Yo creo que la coherencia tiene que partir de los sueños. Tenemos que ser coherentes con los sueños, porque en esa medida, por más versátil que seas, por más multipropósito que parezcas, todo te está llevando a cumplir ese sueño que te trazaste algún día. Ese sueño es un imaginario. ¿Cómo funcionan los sueños? Porque yo podría interpretar que sueños es acostarme a dormir y soñar. Eso es sueño. Pero también sueño es tener con los ojos abiertos y en estado de conciencia un estado de deseo hacia el futuro. Eso también puede ser un sueño. ¿Cómo más? Yo he interpretado los sueños como una capacidad de unir los anhelos, las aptitudes y las capacidades del ser humano en busca de un propósito que te haga feliz. Entonces hay muchos sueños al tiempo. Obviamente no pensaría que es dormir, sino entender hacia dónde quiero dirigir yo al ser humano que represento y cómo voy a lograr que eso que está soñando ese ser humano no se pierda, porque a veces perdemos los sueños de vista. Y hago una reflexión para los que me siguen en el podcast de Inspiración 360 y es la siguiente. Te conocí como empresario, como líder de una empresa muy grande de Antioquia, manejando muchos clientes. Eso tiene, digamos, una fortaleza cerebral que tú lo sabes perfectamente, que tiene que ver mucho con la objetividad, la razón, los números, etcétera, etcétera. Pero ahorita me cuentas que tú eres escritor desde niño. Y entonces, ¿en qué momento ese niño escritor se vuelve empresario y ahora se vuelve escritor? Jorge, la historia es muy linda porque a los 12 años empecé a escribir, movido por todo lo que yo veía en el colegio. Yo estudié en el Gilberto Alzate Avendaño de Aranjuez y vivía una vida turbulenta en medio de bandas de sicarios y todas estas situaciones. Entonces empecé a entender que yo quería alejarme de eso y me concentré en la lectura. Empecé a leer demasiado desde muy niño y luego empecé a escribir. Creí que lograr el sueño era muy fácil. Yo dije, pues me gradúo de 11, paso a la de Antioquia, estudio periodismo y facilísimo. El año en que me graduaba de 11, que tenía 17 años, ese año mis padres se separan. Cuando mis padres se separan, mi mamá me dice, mijo, no puedes estudiar, yo necesito que trabajes. Entonces ahí se me derrumbó ese castillo que había venido creando y empecé a trabajar.
Pero no es una historia de tristeza ni de lamentación. Es una historia diferente porque yo empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien. Y empecé a trabajar en lo comercial y empecé a ascender en temas comerciales. Llegué a gerencias de empresas. Pero es ahí donde yo te digo que la coherencia de los sueños hace que uno no lo pierda de vista en algún momento. Entonces, a mis 40 años, ya habían pasado muchos años de haberme convertido en un ejecutivo empresario, empecé a esculcar el bolsillo de los recuerdos y a decir, ¿qué pasó con mi sueño de ser escritor? Si yo lo que quería era hacer eso, yo no quería andar en este carro, yo no quería manejar una empresa, yo no quería tener estas responsabilidades, yo quería ser escritor. Y empecé a buscar ese sueño, lo retomo y empiezo a gerenciar mi sueño. Eso que había aprendido de la gerencia, empecé a gerenciar mi sueño. Y bueno, hubo un momento allá en el que renuncio a esa empresa que tú dices, que fue una renuncia que todo el mundo me tachó de loco. Me decía, ¿cómo es posible que vas a renunciar a ese cargo, a ese sueldo, a esas relaciones que tienes? Y yo renuncio y al otro día me voy del país, me voy para Barcelona, matriculado en una maestría de creación literaria y empiezo a vivir muy distinto, sin carro, en buses, en metro, caminando, entendiendo las ciudades, entendiendo las cosas y entendiéndome a mí descubriendo cuál era la narrativa que realmente quería construir. Y más o menos así, para no absorber pues como el punto, creo que me vas a ir preguntando otras cosas relacionadas. Y yo diría, si alguien como tú, una vida en paralelo, quisiera salir de su rutina que hoy le está dando sobrevivencia y quiere buscar los sueños de niño, tendría que cambiar de entorno. Lo digo porque tomaste la decisión de salir del entorno empresarial y no solo te fuiste de esa empresa, sino que te fuiste del país. ¿Tú crees que estando en Colombia hubieras podido desenvolver el sueño o ayudó muchísimo estar en España? Yo creo que lo que me ayudó estar en España fue a desconectarme con el mundo que vivía. Okay. Pero el sueño lo hubiera podido vivir acá. De hecho, hoy lo vivo acá y es aquí donde escribo, es en esta ciudad a la que amo, en la que escribo y he encontrado que mi literatura tiene realmente la certeza de que sí soy escritor, porque uno empieza a dudar mucho cuando tienes una vida en paralelo, cuando estás desarrollando dos funciones, el arte quizás y la empresa, empiezas a dudar, yo sí seré bueno para eso, ¿cierto? ¿Será que es que no soy capaz? ¿Será que es que esto no gusta? Y hoy cuando veo mis libros en las librerías, cuando me invitan a ferias del libro, yo digo, no, esto es para lo que yo nací. Pero, devolviéndome un poquito al inicio de tu pregunta, tampoco se trata de que la persona vea este podcast y mañana renuncie a la empresa y se vaya a hacer lo que soñó. Hay que construir ese paso. Te voy a contar cómo lo construí. Yo en el 2016, yo ya llevaba como 16 años con la empresa, trabajando en esta empresa, y voy a una feria del libro que casualmente el concepto de la feria del libro era como explorando otros mundos. Me compré un libro de Juan Carlos Onetti, Los Adioses, y me leí ese libro. Casualmente ese año se me juntó esa lectura con la muerte de mi mejor amigo, que se llamaba Roberto Hoyos Ruiz, presidente de Augura, un personaje muy conocido, yo lo llamaba el capitán de mis amigos, de lo cercano que era. Se muere Roberto y yo me leo Los Adioses, que fue el libro con el que quizás más he llorado leyendo, y digo, no, yo no puedo dejar que la vida siga pasando porque todos vamos para allá, ¿cierto? Entonces el tema no es tenerle miedo a la muerte, el tema es vivir lo que quieres vivir antes de que te mueras. Okay. Entonces yo dije, listo, tengo que renunciar. Y esa semana hablé con el presidente de mi junta y le dije, voy a renunciar, pero no voy a soltar ya, hagamos un proyecto de mi salida. Y yo me demoré 2 años saliendo, y 2 años ahorrando, y 2 años planeando qué iba a hacer al otro día que saliera. O sea, no se trata de soltar como un loquito
y salir a vivir tus sueños. Se trata de que te presiones por encontrar un modelo para poder soltar y vivir tu sueño. Es como si estuviéramos aplicando planeación estratégica a la vida. Yo creo. Por eso te hablaba de gerenciar el sueño. Porque a veces creemos que, no, sí, es que yo sueño con ser cantante y las oportunidades vendrán. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que es una mezcla de suerte, de trabajo, de preparación y de persistencia. Yo cuando estudié en mi bachillerato, que enseñan español y literatura básica, sí, los docentes que me correspondieron en su momento insistían en la prosa, en la onomatopeya, en la lírica al escribir, en que enlace una palabra con la otra. Pero de niño eso no está, eso fluye naturalmente para un niño. Al final tú entraste a pulir todas esas cosas o cuando te confrontaste entre lo que te dijo la academia y lo que traías, ya había mucha coincidencia. Yo creo que todavía me falta mucho por aprender, Jorge, y de eso se trata, ¿cierto? Pero yo empecé a amar la poesía y eso que tú dices de los modelos literarios, porque mi papá, que era obrero de Coltejer, llegaba a las 6 de la mañana de un turno de la noche a la casa, se tomaba un café y iba a mi habitación y me decía, ¿estás despierto? Y yo, sí, leemos, te leo poesía. Y él se sentaba con su café de la mañana casi que todos los días y tenía un montón de libros amarillentos, verdes, envejecidos, en una biblioteca, y él cogía sus poemitas y me los leía. Era como que el que soñó con ser escritor fue él, pero yo no sé por qué le heredé eso yo siento que los que estudian el ser humano lo encontrarán muy fácil de entender. Entonces, él me leía poemas y yo me aprendía esos poemas. Y iba al colegio y recitaba esos poemas en los actos cívicos. Y ahí empecé a amar esto, sumado a leer mucho. Entonces yo realmente no había estudiado nada de literatura hasta mis 42 años. Yo realmente me concentré a estudiar fue cuando logro irme a hacer esta maestría en creación literaria. Pero todo el otro proceso fue empírico, basado en esos poemas que él fue quien me inspiró a leer y basado en todo lo que yo lograba encontrar en las lecturas que me enganchaban. Este tema del escritor en un empresario, que es lo bonito de todo esto, porque pues seguramente en tu inconsciente sí hay algo de rentabilidad, de margen, de números, de resultados. Sí. Y cuando hablamos de poesía, dos cosas me vienen a la cabeza. La primera, como un niño enfrenta a otros niños muy pragmáticos ellos, un poco fuertes, cómo enfrenta eso primero, porque puede haber hasta un bullying ahí, ¿no? No sé si a ti te tocó, esa es la primera parte de la pregunta. Sí. Eso primero, cómo lo enfrenta, luego cuando llega a ser grande y está metido en este cuento de los números, no se dirá, ve, y estos que me hacían bullying, por alguna cosa me la hacían porque pues estos libros de poesía no se venden tanto. Cuéntame un poquito las dos cosas que te acabo de expresar. Bueno, definitivamente la poesía fue algo que quizás me fue despertando el interés por ser escritor, pero no es el género en el que me quedé. Okay. Es como cuando uno empieza, lo relaciono yo con los grados del estudio, preescolar, primero, segundo. Yo siento que para mí el preescolar fue esa poesía, y ahí fue que empecé a entender que las palabras podían rimar y empecé a investigar que era una metáfora y todas esas cosas. Pero realmente hoy estoy apasionado es con la novela. Okay. Cuando empiezo realmente a estudiar esto, entiendo que la novela y quizás la literatura fantástica, que es el libro que acabamos de lanzar, que es El superhéroe de los sueños, prologado por J Balvin, creo que esto es lo que más me engancha. Lo del bullying es absolutamente real. Lo que estás diciendo, me llamaban de mil formas,
Te cuento pues que uno de los apodos que me tenían era Dumbo, porque a mí me creció la cabeza, pero no me crecieron las orejas. Estas son las mismas orejas que yo tenía cuando tenía la cabecita pequeña. Entonces me decían muñequito porque salía a actuar en los actos cívicos. Y estos muchachos empezaron a atacar al principio gozándome, y yo empecé a ver en todo eso lo que hacía. Entonces a mí ese Dumbo, ese muñequito, se me volvía teatro, se me volvían poemas, se me volvían cosas, y lo empecé como a disfrutar. Y ellos como que sintieron que yo no presté atención con eso. Y cuando uno empieza la adolescencia, hay unos que empiezan a tratar de verse más fuertes que otros. Y yo estudiaba muy bien para los exámenes y me iba bien en las materias. Entonces llegó un momento en que empecé a ayudarle a los muchachos más vagos, a los que ponían problema por todo, a los que peleaban con todo el mundo. Entonces yo empezaba a ayudarle en los exámenes, lo que llamamos siempre pastelear, pero yo pasteleaba para ayudarles. Pues ganábamos todos esos exámenes de las bancas de atrás. Yo me hacía en una ubicación de manera que habían 2 compañeros acá siempre, 2 acá, 2 acá y 2 acá, y los 6 pasteleaban. Entonces me decían la 1, la no sé qué, tin, tin. Y estos muchachos empezaron a convertirse como una especie de ejército de protección. Entonces a mí todo el mundo que me hacía bullying, estos muchachos me defendían. Entonces llegó un momento en que yo no me preocupaba por nada, porque hasta el más malo del colegio que quisiera meterse conmigo tenía que vérsela, era con ellos. Entonces yo no sé, eso es una historia como rara, que de pronto es muy lindo esto que estamos hablando hoy, Jorge, porque uno se va dando cuenta que la vida que vives es la principal semilla de tu literatura. Cuando uno es escritor, realmente uno se inspira, quizás en las primeras novelas, en lo que realmente vivió. Y todos los personajes, creo yo, que llevan un pedacito de mi ADN. Hasta las Leonor de la princesa muda, Iván del superhéroe de los sueños, algunos personajes de la novela que escribimos para Eber Vargas, todos esos personajes que yo me voy inventando van y esculcan allá, en ese pasado, en ese bullying, en esos amigos, en esas lealtades y en esos errores. Y todo eso lo voy llevando a la vida de mis personajes y voy creando una familia gigante. Es ganador para un ser humano, Alexander, que pasen cosas en su vida y no lo convierta todo en una herida. Y es lo que tratamos de decir en Inspiración 360 a la gente que nos sigue y nos ve, de que la excusa no tiene que ser es que mi papá me gritó, la excusa no tiene que ser es que mi jefe es muy fuerte, la excusa no tiene que ser, porque de todo pasa, inclusive para nuestras nuevas generaciones y nuestros hijos, hoy pasa menos que lo que pasaba antes, en términos de heridas, ¿ok? En términos de choques humanos fuertes, porque hoy se corrige mucho el sesgo de abuso. La palabra abuso es un límite entre, te lo pongo así, y espero me entiendas que me alargue un poco en mi explicación, el límite entre jefe y colaborador. Antes era así en la época de nosotros, hoy es así. Entonces hoy todo es negociar, todo es negociar. Si tú quieres ir donde tus hijos a decirles que van para Aruba, tienes que, así sea un paseo, tienes que sentarte a negociar con ellos. La ida a Aruba. Si es con un colaborador, es igual. Cualquier cosa, le vas a entregar un celular y tienes que sentarte a negociar con él, porque le vas a entregar un celular. Tú no has convertido tu vida, y ahí es donde vengo con este preámbulo, tú no convertiste todo ese bullying y toda esa situación en una herida que te dejara atolondrado y sin reacción. Lo convertiste en posibilidad de crecimiento y en personajes que te inspiran tus obras. Yo creo, Jorge, que todo lo malo que nos pasa son herramientas para algo bueno en el futuro. Entonces, en esa niñez había muchas cosas que uno las veía como heridas, ¿cierto? Entonces yo realmente empecé a escribir novelas esculcando un poco mis viejos recuerdos
Y empecé a entender, bueno, ¿y qué pasaba, por ejemplo, con Paula, la de El Puentecito, la que vivía en El Puentecito, que yo me enamoré de esa niña, y el día que fui a decirle, yo le mandaba poemas, y le mandaba poemas, y le mandaba poemas, y ella no me decía nada, y un día fui, como decíamos los chicos en esa época, a declararle mi amor. Pues Paula me miró a los ojos y me dijo, vea, Alex, es que a mí no me gustan los gafufos. Y hágame el favor y no me vuelva a escribir poemas, que si no se los rompo en la cara. Entonces son pequeñas heridas que realmente hoy hacen parte es de mis novelas. O sea, a mí todo eso que me sucedió se me volvió semillas literarias, semillas de personajes, de historias, de cuentos. Recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en 11, tenía una novia, Margarita, que no se llama Margarita, pero en los libros sale como Margarita, pero obviamente no se llama Margarita. Está traslapado el nombre. Exacto, entonces Margarita, yo estaba muy enamorado de Margarita, y uno de mis amigos del salón me dice, ¿cómo va tu relación con Margarita? Hermano, bien, estoy muy enamorado, feliz. Hermano, yo también estoy muy enamorado de Margarita y estamos muy felices. Oh, por Dios. ¿Cómo así, hermano? Y entonces, así, en el lenguaje que hablábamos los muchachos, pero me quiso decir, tengo una relación con Margarita, me lo dijo en otras palabras. Podemos tener un duelo si quieres. Y le dije, hermano, ¿cómo así? Yo no te creo, ella es una niña muy juiciosa. Me dijo, te lo puedo demostrar. Y este loco me dice, váyase para mi casa tal día y yo la voy a invitar a mi casa y usted en la pieza del lado se va a dar cuenta que yo sí tengo algo con Margarita. Oh. Y pasó de todo en esa casa. ¿En la pieza? En la que yo estaba, no, en la otra sí. En la otra sí. Entonces, todas esas cosas, llegó un momento en que cuando yo gerenciaba esta empresa, yo era pensando en todo eso. Yo, qué rico escribir esto, qué rico escribir. Pero como sin tiempo, como sin momento. Cuando yo ya me dedico, empiezo a construir todos esos pequeños cuentos de mi vida para llevarlos a una novela y luego les doy un hilo conductor y los convierto en una sola obra. Impresionante. Y ahí retomo algo, y es que tú tienes tu propia empresa. O sea, aparte de que te retiraste de esa empresa en el 2016, te fuiste para España, hiciste tu año sabático, te concentraste en la literatura, volviste a Colombia, retomaste tus habilidades empresariales, tus contactos, y tienes una empresa de BTL, llamémoslo así, una empresa que se dedica a hacer eventos y es muy exitosa también. Y adicional escribes. Y entonces, ¿cómo eres capaz de compaginar esas dos cosas? Yo creo que delegar es clave en la administración y aprendí a hacerlo, gracias a Dios. Aprendí a delegar y el equipo que me acompaña hoy en la empresa es un equipo al que le tengo absoluta confianza porque ha trabajado conmigo casi toda la vida. Hemos trabajado en muchas otras experiencias y son personas que hoy ocupan cargos gerenciales. O sea que yo realmente hoy no gerencio la empresa. Okay. Yo soy una especie de director ejecutivo que estoy para temas muy puntuales, pero la gerencia son realmente colaboradoras mías. Entonces eso es lo que me permite hacer eso. Por ejemplo, hacer una producción. Yo me demoré con esta obra de Eber Vargas, el libro que le escribimos a Eber Vargas, Entre realidad y ficción, Los días de mis muertes, me demoré 2 años escribiéndolo. Si yo tuviera una responsabilidad constante no podría. Esta obra que acaba de salir, El superhéroe de los sueños, en medio de muchas otras escrituras, esta es una obra que lleva unos 6 años en producción. Y así sucesivamente. Le contaba ahorita tras cámaras a uno de los compañeros que estaba allí que por ejemplo, esta novela la escribí en una biblioteca en Barcelona, 1 año de encierro en la biblioteca. Entonces, cuando no tenía clase, me encerraba a escribir constantemente en la biblioteca y ahí nace La princesa muda. Y así sucesivamente. Y te voy a preguntar algo que tiene que ver con el hoy. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, si tú le hablas a la inteligencia artificial y esto y aquello y tú sabes cómo funciona esto,
¿Qué tanto, primero que todo lo podría decir en términos éticos, desde la ética de lo que considera bueno o no bueno Alexander, se apoyaría en la inteligencia artificial hoy? Claro que sí, Jorge, es que yo siento que todos son herramientas. Lo que pasa es que una cosa es apoyarse y otra cosa es hacerlo con inteligencia artificial. Yo entendí cuando salió la inteligencia artificial que todos nos preocupamos mucho, así como nos preocupamos cuando nació el internet y los que trabajábamos con emisoras dijimos, Dios mío, se van a acabar las emisoras y todavía están vivas. Cuando nace la inteligencia artificial, yo siento que la responsabilidad de todos nosotros hoy es, bueno, ¿esto cómo me afecta o cómo me beneficia? Y empecé a entender que la inteligencia artificial me iba a servir demasiado, porque hay varios elementos cuando estás escribiendo que te quitan mucho tiempo. La investigación, ¿cierto? La verosimilitud, ¿cierto? Yo cómo digo, entonces yo a veces, por ejemplo, le pregunto a la inteligencia artificial, si un paciente llega a urgencias, ¿cierto? Con un tiro en el abdomen, ¿cómo lo puede salvar el médico en ese momento? Entonces la inteligencia me dice, tendría que meterle un tubo por el tórax. Entonces yo sé que en la narración de mi escena, donde digo, es que entonces el Roble llegó a la clínica, no sé qué, y la enfermera salvadora salió y le puso un tubo. Son cosas que yo no sé, ¿cierto? Entonces, desde la investigación funciona. No lo uso en nada para la redacción, porque cambiaría mi estilo, y lo que yo quiero defender es mi estilo. Sirve en eso, sirve en las metáforas, ¿cierto? Yo cómo puedo encontrar una metáfora de una rosa. ¿Cuál puede ser las metáforas que me lleven a hablar de una rosa? O hablar de que Jorge estaba muy bien vestido en el podcast. Entonces la inteligencia me dice, posibles metáforas con eso, esto. Entonces son elementos, herramientas, como lo es todo. La tecnología siempre será una herramienta. De hecho, siento que siempre me he movido en temas o de televisión o de radio y que me han obligado a pensar, si esto se acaba, ¿qué pasa? Okay. Y entendí eso, que la inteligencia artificial a los escritores nos sirve para eso, nos sirve para correcciones de ortografía en caliente, ni esto sí se escribe así o no, ¿cierto? Esta palabra sí la puedo usar. Y me sirve también mucho para entender paisajes de diferentes escenarios del mundo. Este libro tiene historias de Cuba, de la India, de Colombia, de Medellín, pero entonces yo digo, vení, ¿cómo es un barrio en Nueva Delhi? En Nueva Delhi, por ejemplo. Y él me dice, mira, un barrio en Nueva Delhi es así. Entonces yo, muéstrame una foto de un barrio pobre en la India, ¿cierto? O un barrio donde viven los intocables. Entonces él me muestra un barrio y yo ya veo entonces que el barrio tiene unas tejas de lata, y ya veo que entonces eso es lo que yo empiezo a narrar, porque si me voy en ese momento para la India, pues me va a valer más plata. Hablemos de dos libros que me impactan mucho. El superhéroe de los sueños, el último que acabas de lanzar. Y tú dijiste que te lleva a la niñez. Y eso me deja escuchando el niño, que es extraño para la gente, el poeta de cara a Laura, la que está cortejeando y que a ella no le gusta la poesía. Y como lo decía nuestro maestro Botero, cuando el maestro Botero arrancó a mostrar sus primeras pinceladas y sus primeros trabajos, todo el mundo decía que estaba loco, que se iban a dedicar a eso. Entonces todo ese tema entre rechazo, admiración, confrontación, ese niño, ¿quién es? Ese del libro. Bueno, Iván nace inclusive en un primer libro, ni siquiera en este. En el año 2016 lancé El Superniño, el niño pobre más rico del mundo. Yo creo que era yo. Iván vive en un barrio pobre y sueña con volar. Y una vez, en uno de los sueños al dormir, se le aparece
un superhéroe de los sueños. Y con una jeringa como de colores le inyecta un líquido y le dice, mira, acabo de inyectarte 5 poderes. El día que descubras cuáles fueron los poderes que te inyecté, ese día vas a poder volar. Entonces Iván emprende una aventura en ese primer libro para descubrir cuáles son los poderes, y justo en el momento en que descubre el último, el 5.º poder, en un salto al vacío en paracaídas, Iván desaparece para siempre. Y el libro cierra, es un libro que tuvo varias ediciones, se movió mucho en librerías, y a las ferias del libro iban los niños y los papás, y muchos niños me decían, señor, ¿por qué se murió Iván? Yo no quería que Iván se muriera. Tú no lo hiciste a propósito. Ve, yo sí lo hice a propósito, pero no para matarlo, porque de hecho él no aparece muerto, él desaparece. Ya. Yo lo hice porque un día entendí que a los jóvenes hay que mostrarles que la muerte existe, y que no es algo malo, que es un proceso sagrado de la vida y que en esa línea vamos. Entonces yo quería decirle a estos jóvenes, mira, el problema no es morir, el problema es que antes de morir cumplas todo lo que estás queriendo hacer. Entonces por eso Iván logra encontrar sus 5 poderes y después desaparece. Pero se me volvió un problema, hermano. Entonces un día uno de estos chicos me dice, señor, es que yo no quería que Iván se muriera, ¿por qué se murió? Y la mamá me dijo, lloró mucho el niño. Y yo le dije, mira, y como extrovertidamente, como por esa complicidad que uno adquiere con el lector, yo le dije, no, mira, es que él no está muerto. Ah, ¿cómo que no? No, él no está muerto. Yo lo tengo guardado para un segundo cuento. Y entonces él me dijo, ¿seguro? Y yo, seguro, por eso se lo dije hace... Sí, improvisaste. Se lo dije hace muchos años. ¿Y muchos años? Y eso se me quedó ahí. Okay. Entonces, como eso es literatura fantástica, yo empecé a escribir novela de ese año para acá. Salió La princesa muda, salió Me niego a morir, salió Los días de mis muertes. Y yo descansaba escribiendo literatura juvenil. Entonces yo me salía de las armas, de los sicarios, de las muertes, me venía para acá y decía, no, hoy voy a descansar, hoy voy a pensar en Iván. ¿Cómo resucito Iván? ¿Cómo vuelve Iván? Que sea verosímil, que la gente lo crea, ¿cierto? Porque cuando algo no es verosímil, el lector deja de leer. Okay. Entonces empezó a aparecer un universo narrativo que me unió 5 cuentos más. ¿Y qué es este? El superhéroe de los sueños, entonces, es una hexalogía, o sea, una obra, 6 obras que componen un mismo universo narrativo. Y la primera es el superniño, y luego empieza la historia de Amelia, que es una niña de Cuba que sueña desesperadamente todas las noches con un librito azul. Se le aparece un librito azul. Que el librito azul en Cuba, los que han ido a Cuba saben que no es otra cosa que el anhelo por el pasaporte. Porque todos los niños desde muy pequeños lo primero que quieren es escapar de su país. Entonces los niños quieren es irse de su país. Luego viene la historia de Robin, un chico de la Comuna 13 que estudia en la Antioquia música, que su gran sueño fue cantar, y un día el médico le dictamina que no puede cantar, que nunca va a poder cantar, que tiene una enfermedad y no va a poder cantar. Entonces empiezo a entender cómo los sueños hay que reorientarlos, porque es que los sueños a veces mudan, se transforman. Mutan. Exacto, cambian de piel. Correcto. ¿Cierto? Entonces ahí fue naciendo, como me fui emocionando, y Iván está en todos los cuentos, y terminó siendo Iván ese superhéroe de los sueños cuando desapareció. Y llega y empieza a ayudarle a Amelia a cumplir su sueño, a Robin a cumplir su sueño, a Ravi a cumplir su sueño, y así sucesivamente. Entonces son 6 cuentos en esta obra. Espectacular. Y ese superhéroe, Iván, que pasa por vidas y vidas, es como con una varita mágica, ¿o qué? Es que, como te parece, Jorge, que por encima del cielo hay
un universo de cristal que se llama el superuniverso de los sueños. Ahí están el maestro Ravi, que es un personaje de la India, que también está su historia aquí desde que era niño, y este maestro entendió un día que los seres humanos del universo terrenal necesitaban seres de otro universo que les ayudaran en los sueños a encontrar y a caminar hacia sus sueños. Entonces es un universo por encima de las nubes que está justo donde se juntan la luna y el sol. Ese universo tiene millares de superhéroes de los sueños, todos con funciones específicas, todos tienen delegados unos soñadores de la tierra a los que tienen que cuidar y a los que tienen que acompañar. Entonces están Graham y el maestro Ravi que dirigen todo ese superuniverso de los sueños, y hay unos módulos específicos donde ellos pueden proyectar ahí la vida y los sueños de su soñador de la tierra, y saben en qué momento bajar a ayudarles o en qué momento deben orientarlos para que no pierdan su sueño o lo sepan redireccionar. Impresionante. O sea, como tú lo escribes, tu capacidad narrativa, que no necesariamente es prerequisito. Es decir, yo no tengo que tener buena capacidad narrativa para escribir bien, ¿o sí? Depende de lo que quieras escribir. Yo creería que si te apoyas en la inteligencia artificial, no. Pero si no te apoyas en ella para escribir, sí vas a necesitar una capacidad narrativa. Perfecto. ¿Cierto? A no ser que lo que quieras sea empezar con poesía y otros géneros. Voy a hacerte unas preguntas cortas para respuestas cortas. Muy fáciles. Y que yo sé que nos van a ayudar a entender un poquitico toda esta vida. Un escritor o la biografía porque ahí tienes a alguien, al cantante vallenato, Ever Vargas, una biografía de un escritor top. ¿Qué nociones te puede dar como escritor? Una biografía. ¿Qué te da como escritor? Depende. Como tal no es tanto biografía. Esta es una novela que tiene mucha ficción. Y la verdad me atreví a escribirla porque él me dejó ficcionar. Si no me hubiera dejado ficcionar, no la habría escrito. Pero he leído muchas biografías de otros escritores. Yo siento que leer todo es valioso, pero como tal, siento que uno se enriquece más es con las obras del género que tú amas. Yo me enriquezco leyendo novela. Si me voy a leer la biografía de Carlos Ruiz Zafón, así yo ame sus novelas, realmente no me dice nada porque todos vivimos momentos distintos. Yo acá te acabo de contar cómo fue mi paso por el colegio, la empresa y luego al sueño. Carlos Ruiz Zafón pudo tener un escenario diferente, ¿cierto? Todos tenemos una realidad distinta. Yo siento que lo que hay que explorar en cada escritor son sus bestsellers, son sus grandes obras, ¿cierto? En Isabel Allende es imposible no leer La Casa de los Espíritus, en Jorge Carrión, sus libros de librerías, en Carlos Ruiz Zafón, su Sombra del Viento, en Miguel de Cervantes, obviamente El Quijote, que fue el libro que más dificultad me dio leer. Yo siento que lo empecé muchas veces, lo terminé leyendo por obligación. Después acogí un secreto o un consejo que daba Nabokov, Vladimir Nabokov, el escritor de Lolita, que siempre decía, no leas, relee. No hay que leer, hay que releer. ¿Cuántas veces? 3 veces es perfecto. Cuando tú lees por segunda vez una novela, tú encuentras mundos y magias que no habías percibido. Y cuando la lees por tercera vez, si eres escritor, trata de leer 3 veces el mismo libro. ¿Cómo convertir un libro en bestseller? Yo siento que todos estamos en ese camino. No sabría, pero te digo la verdad, no me preocupa. Yo creo que lo que hay que pensar es cómo convertir un libro en lo que realmente amas. Y ya, si es bestseller, será un valor agregado. Pero yo siento que es el escritor el que tiene que quedar feliz. Yo no me explico cómo algunos amigos escritores salen en una entrevista y dicen, no, yo quedé muy aburrido con esa obra, pero la editorial dijo que tenía... Yo si no quedo feliz con la obra, yo siento que no es la obra.
Y de hecho hay un secreto, Jorge, los escritores tenemos muchas obras empezadas y tuvimos muchas obras que fueron a la caneca de la basura. Cosas que uno dice, llevo tanto tiempo escribiendo esto y esto no es, van 2 capítulos, murió, no va. Porque si no te sigues preocupando, porque te sigues levantando por la noche a pensar, hey, ¿qué voy a hacer con este personaje? Si tú no estás contento con esa obra, no fluye, no la hagas. ¿Por qué suscribirse a una persona del común que nos está viendo y escuchando a Inspiración 360? Porque siento que aquí realmente nos dejan mostrar lo que nos inspiró y creo que esto puede servirle de ejemplo a muchas personas que están pasando por lo mismo que algún día pasamos. Para ir rematando, Alexander, ¿cómo es un día de un escritor? ¿Cómo es un día? ¿Se levanta a qué horas? ¿A qué horas alcanza la musa de la inspiración? ¿Cómo es eso? Ve, yo no sé cómo es el día de un escritor, pero el día mío como escritor, yo tengo casi que 2 días a la semana en la oficina. Entonces, esos 2 días soy director ejecutivo, pendiente de mi equipo, qué necesitan de mí para apoyarlos a ellos. Los otros días trato de encerrarme en una biblioteca. Yo he escrito obras encerrado en la biblioteca de la UPF en Barcelona, encerrarme 1 año de ir 4 días a la semana, 12 horas diarias. Escribí una novela en la biblioteca de la FIU en Miami y escribí otra novela en la UPB de Medellín. Ese es el mejor aliciente que yo tengo. Cuando yo llego con mi termo lleno de café, con una biblioteca llena de libros, como dice Carlos Ruiz Zafón en sus obras, como una especie de cementerio de los libros olvidados, yo ahí me siento pleno y ahí se me va todo. Yo ahí saco un ratico para almorzar, pero yo llego a la biblioteca a las 7 de la mañana y salgo a las 7 de la noche. Te digo que en la FIU, cuando escribí la novela ya, que tuve 2 periodos allá de 6 meses, la biblioteca es 24 horas. Entonces, cuando yo no podía dormir a las 2 de la mañana, me iba para la biblioteca, de 2 a 6 de la mañana. O a veces me programaba de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Son como unas soluciones que uno quisiera tener en todas las ciudades, pero son como aberraciones, yo creo. Okay. Como aberraciones, como que yo ahí encerrado, porque la gente, mi novia me dice, pero estás loco, 12 horas, llevas 12 horas. Y yo creo que es que a veces creía que yo no estaba ahí. Yo, ¿sabes qué? Ponerle el seguidor Estaba haciendo chequeo. Sí, ponerle el seguidor al teléfono y vas a ver que yo me encierro ahí y ahí me quedo. Impresionante. Yo no tuve hijos, pero yo siento que estos son mis hijos. Capítulo. Yo siento, sí, está cerrado. Yo tomé la decisión que no quería tener hijos y yo creo que es por eso, Jorge, porque yo siento que tener una familia me haría perder de estos hijos, ¿cierto? Porque mis horarios son a veces extraños, ¿cierto? Me gustan las bibliotecas, pero cuando no estoy en las bibliotecas, yo me puedo quedar hasta las 2 de la mañana escribiendo tranquilo en mi casa, con una copita de vino, tranquilo. Sin problema. Sin problema. O sea, es increíble encontrar que una persona del nivel de Alexander nos ha acompañado acá en un recorrido de varios minutos y hemos podido identificar el ser humano sensible, que yo nunca he desconocido eso. Esa sensibilidad es impresionante, esa inspiración. Hablar de literatura es un campo muy específico. Quizás para algunos hablar de literatura es casi como el médico que habla de sus cirugías y que posiblemente los seguidores de ese discurso y esa dialéctica son los mismos médicos, pero en tu caso no. En tu caso yo encuentro una conexión gigante con tus palabras y me he remontado inclusive a mi niñez cuando iba a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, ya hoy no existe, y pude sentir el olor de los libros cuando te escuchaba. Pude ver las imágenes de los anaqueles llenos de libros.
pude identificar los ficheros en los que buscaba, eran alfanuméricos entre otras. Sí. Y pude meterme en los libros sin ser un escritor, pero me ha gustado la lectura. Inclusive ahorita tras de cámaras hablábamos con Frank, que te decía cómo me meto yo a leer un libro y no soy capaz de terminarlo. Me quedó resonando muchísimo. Yo sí termino las novelas y me las disfruto. He leído libros también densos, pero también los termino. No dejo los libros a medio leer. Y pude identificar en este espacio que definitivamente en Medellín se está levantando firmemente la figura de un gran escritor que va a dejar grandes cosas para para todas las generaciones venideras. Porque estoy seguro que vas a escribir durante muchos años, estás muy joven, muy lozano. Gracias, hombre. Y eso te va a permitir seguir haciendo estas obras de arte, Alexander. Gracias por venir. Te esperamos en un próximo capítulo para que hablemos de otros temas muy específicos que tienen que ver con el marketing. Y van a ver ustedes la versión pragmática de Alexander Kostev. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Y recuerden, ningún soñador que haya alcanzado su meta dirá que fue fácil, pero todos van a demostrar que sí es posible. Alcanza la tuya. Gracias.